Bien, jóvenes, muy buenos días de nuevo. Ya espero que todos se encuentren muy bien de salud, ¿sí? Y hayan pasado unas bonitas fiestas patrias. Profesor, Dime. está bonito esta semana con las fiestas patrias. Ah, ya, ¿te has divertido? Me imagino que has estado en casa o has salido a pasear. No, está en mi casa nomás. Ah, ¿Qué sabe hacer? ya. La recomendación de siempre, ¿ah? Lavarse las manos frecuentemente, ¿ya? Hay que lavarse las manos frecuentemente, no abusar de eso. También la otra recomendación, si sales, ponerte tu mascarilla y si es posible tu protector facial. ¿Ya? ¿Cuántos tienen su protector facial? Digan yo. Buenos días, profesor. Buenos días, soy el Yo sí. único que tiene Yo no protector tengo facial. todavía. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Yo tengo, profesor, también. Ah, ya. Muy bien. Buenos días, Buenos días. Ya vamos 22 instalados. ¿Cómo estás, María Victoria? El nombre de Victoria me imagino porque vas a lograr la victoria, ¿sí o no? Amén, profesor. Randy, Tananta, qué lindos chicos, carambas. He estado revisando sus tareas y muy bien, los felicito. Tengo un 45% de estudiantes que sí entregan sus tareas. Los felicito. ¿Ya? Los felicito porque están cumpliendo. Hay un 20% que son así, que son muy cumplidores. Me entregan la tarea a tiempo, en la semana respectiva. Los demás me están enviando sus tareas, bueno, una semana después, 2 semanas después, pero también hay que felicitarlos porque están logrando cumplir debido pues a diversos motivos, pues, ¿no? Y los motivos generalmente es falta de internet. Como ellos mismos me escriben en el WhatsApp, ¿no? En el personal me escriben, profesor, no tengo datos. Entonces les respondo yo, cuando te recarguen, subes las fotos, ¿no? Entonces, cabe felicitar también, pues, porque eso es un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo de papá, un esfuerzo de mamá, un esfuerzo del tío, la tía, del abuelo, de la abuela, o de quien esté a cargo de ustedes. Es un esfuerzo para que ustedes logren realizar sus estudios, pasar este año, ¿sí? Y aprendiendo en casa, dice, ¿no? Aprendiendo en casa. Bien. Les estaba mostrando, ¿sí? Esto es la tarea de la semana, ¿sí? Gestionamos información estadística sobre la discriminación en nuestro entorno familiar y social. ¿Ya? Así es. Entonces, Profe, se muteó. ¿se ha quedado lento la pantalla? ¿No me escuchan? No se escucha lo que dice, profesor. A ver, vamos a ver, seguramente. Ya está. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, ya, se había puesto mute. Solito, ¿no? Se puso al toque cuando estaba hablando del tema. Ah, ya, seguramente mi mano nerviosa ha sido, mi mano nerviosa. ¿Han jugado mano nerviosa o no? Yo sí. ¿Saben cómo es la mano nerviosa o no? Sí, profesor. Con las cartas, ¿no? Con las cartas. Yo sí. Con el ajedrez. ¿También? ¿Cómo Con se...? los naipes. Ah, no, pues, de manera física, no virtual. El ajedrez, así con mi papá. Sí, Ah. también he jugado los dos. Ya está. La dama también, profesor. Y el udo. Ludo, qué bien. Profesor, yo jugué más ajedrez. ¿Ajedrez? Ajedrez
para pensar. A ver, será motivo para jugarles el ajedrez, ¿ah? Sí, Motivo para jugar el De manera ajedrez. virtual. ¿Ah? Profesor, cuando esté todo bien hay que jugar un ajedrez. De manera virtual. Claro, o virtual, pues podemos jugar ajedrez virtual también. No hay ningún problema. A ver si el alumno puede. A ver si le pueden ganar al profesor. Muy bien, vamos a tomar en cuenta hoy los compromisos del aula, ¿ya? Primero, bueno, nuestra aula virtual, pues, ¿no? Prestar atención, ¿ya? Tenemos que prestar atención a las indicaciones del profesor, al que le habla. Respetar las opiniones de nuestros compañeros, ¿sí? Poner en silencio mi micro mientras que alguien está participando. Pedir la palabra para participar, ¿sí? Y estar muy atento y animado para hacer nuestra sesión de hoy, porque hoy vamos a ver el siguiente propósito. ¿Dónde está? No le he cargado. A ver, ahora vamos a cargar mi propósito. Espérate, vamos a admitir. ¿Dónde lo tienes? Aquí. ¿Dónde estás? Acá. Matemáticas, sesiones. Acá está. Bien. En la sesión, en Aprendo en Casa, en la semana 18, estamos en la semana 18, el tema es gestionamos información estadística sobre la discriminación en nuestro entorno familiar y social, ¿ya? Hay dos actividades. Uno es elaborar encuestas, o sea, vamos nosotros ahora a elaborar encuestas, vamos a recopilar datos sobre la discriminación. Y la otra actividad es organizar datos sobre la discriminación en tablas de frecuencia. O sea, son dos cosas. Para que nosotros logremos organizar los datos, ¿qué necesitamos? Los datos. Y para encontrar los datos, ¿qué necesitamos? Realizar una encuesta, ¿sí? Pero para realizar una encuesta tenemos que tener un objetivo, algo claro que vamos a tratar, ¿sí? Entonces, la encuesta es una técnica donde tú vas a recopilar datos, ¿ya? Vas a recopilar datos. Préstame atención que ahí te voy a pasar una diapositiva de varios conceptos y ya los estoy mencionando para que vayan ustedes atentos a participar, ¿sí? ¿Alguna vez te han discriminado o algún familiar tuyo fue víctima de discriminación? ¿Ah? ¿Alguno de ustedes? No, profesor. Siempre ocurre en el colegio o en el barrio o en la casa. Estos tipos de bromas que dice, ¡oy negro! ¡Oy cholo! ¿No? Claro. A veces... ese es muy bien. No al racismo. Excelente. No al racismo. Vamos a ver, creo que alguien está entrando y... No, nadie. Entonces, muchas personas sufren estos actos discriminatorios y a veces no lo dicen. No lo dicen porque el temor a perder una amistad. Pero eso no es amistad, ¿no? Eso no es demostrar amistad, ¿no? Yo recuerdo en el colegio, cuando estaba en la primaria, a mí me decían negro. Cuando estaba en la secundaria me decían malulo, ¿no? Ya en la universidad no le voy a decir cómo me decían. Pero, no, es que de chiquito me fastidiaba mucho, porque como yo soy trigueñito, ya te imaginas de pequeñito, pues. También estudié en un colegio del estado y me decían, negrito, negro. Me fastidiaban, pues yo agarraba, me sonreía nomás. Y ya de secundaria ya me molestaba, pues, porque ya no me gustaba que me dijeran negro. Por lo tanto, pues,
comenzaba a usar la violencia, lo cual no es correcto. Por eso me comenzaron a llamar Malulo. Pero la no es persona correcto. no saben ver, en vez de confundir al trigueño con el negro. Así es. Pero esos son actos discriminatorios, actos que no se deben de realizar. ¿De acuerdo? Vamos a minimizar esto por acá. Este es un problema social, un problema en el cual todos nos encontramos inmersos, ¿sí? ¿Qué podrías hacer tú para conocer cuántas personas de tu entorno familiar o social han sido víctimas de discriminación? ¿Qué podrías hacer? ¿Cómo podrías saber cuántas personas han sido víctimas de este fenómeno? Utilizando una tabla de frecuencia. Utilizando una tabla de frecuencia. Randy, ¿qué opinas tú, Randy? La tabla de secuencia en las personas más cercanas a tu localidad. Muy bien. Ángel, ¿qué opinas, Ángel Rivera? Angelito. Conecta tu micro, Angelito. A ver, vamos a preguntar a García Medina. García Medina, ¿qué opinas tú? ¿Cómo podrías conocer cuántas personas de tu entorno han pasado por este tipo de discriminación? Preguntándoles. Muy bien. Preguntándoles. Y cuando tú preguntas, eso es una técnica. Y esa técnica se llama, ¿alguien me dice? ¿Cómo se llama esa técnica? Tabla de secuencia. ¿Cómo? Encuesta. Excelente, se llama encuesta. Justo lo había mencionado líneas arriba. Cuando nosotros queremos saber cuántas personas en tu entorno familiar o social han sido víctimas de discriminación, lo que tengo que realizar es una encuesta. Por ahí tu otro compañero dijo preguntándoles. Justamente eso es una encuesta, es preguntar, ¿no? Si tú quieres saber de algún fenómeno, tienes que preguntar. Y esa acción de ir preguntando a una y otra persona se llama encuesta. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos claro lo que es una encuesta. Entonces, también le podrías preguntar a esas personas si fueron víctimas o cuáles fueron las causas para ser discriminados, ¿no? O cuál es el lugar donde mayor ocurre este tipo de discriminación. Por ejemplo, ¿dónde creen ustedes que ocurre mayor tipo de discriminación? ¿En qué lugares? En las calles o En el colegio. Así es, en el colegio dice, ¿no? A mayor frecuencia o en la calle o en el Estadio Nacional también, ¿no? ¿Se ha escuchado? ¿Escuchaste los gritos que hacen los hinchas? Los cánticos. Claro, muy bien, excelente. Bien, entonces, nosotros vamos a elaborar encuestas, ¿ya ves? ¿Ves? Actividad día 3 es elaborar encuesta. Y después que elaboramos encuesta, recopilamos datos. ¿Qué cosa quiere decir elaboramos encuesta? Quiere decir que nosotros vamos a pensar y ver qué tipo de pregunta vamos a hacer en una encuesta. Y luego que ya tenemos nuestras preguntas, vamos ahora a recopilar datos. ¿Qué cosa quiere decir recopilar datos? Ahora yo voy a ir, ya tengo mis preguntas y ahora sí yo voy a ir de persona en persona a preguntar para llenar mis preguntas. ¿Te das cuenta? Y luego que ya tengo todas mis hojas llenas de respuesta de todas las personas que he encuestado, ¿qué cosa hago luego? Ahí está. Los organizo ¿en qué? datos. En tabla. Los organizo los datos en Tablas. muy bien. Eso es la estadística. La estadística
Muchos dicen que es una ciencia, otros dicen que es una técnica. Se encarga de... A ver, deja de jugar con el lápiz. Se encarga de recopilar información, ¿sí? Luego que recopilas la información, lo clasificas la información, y luego que clasificas la información en tablas, puedes llegar a conclusiones. Por ejemplo, si preguntamos en qué lugar ocurre mayor discriminación, unos dijeron en la calle, otros dijeron en el colegio. Entonces, si hacemos una encuesta, al final podemos nosotros llegar a una conclusión. Por el momento solo estamos infiriendo, estamos planteando hipótesis, porque su compañero dijo, profesor, en la calle, y su compañera dijo, en el colegio. Entonces, esos son hipótesis, nada más, son suposiciones. Pero esas suposiciones lo vamos a comprobar al término de realizar nuestras tablas de frecuencia. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy es reforzar. Vamos a reforzar, ¿sí? Cómo elaborar una encuesta. ¿Sí? Voy a reforzar cómo elaborar una encuesta. Voy a simular una recopilación de datos. Ya voy a tener mis datos imaginarios. Y luego que ya tengo mis datos imaginarios, voy a organizarlo, estos datos, en tablas de frecuencia. ¿Ya? ¿Te das cuenta lo que voy a hacer? Primero, voy a mostrar cómo se elabora una encuesta. Luego, voy a simular datos de la encuesta y los voy a llevar a una tabla. La tarea de ustedes, el de la semana, de Aprendo en Casa, es lo que justamente les estoy mostrando, ¿sí? Ustedes van a hacer también obtener información de 80 personas, acá está, de tu entorno, perdón, de 30 personas de tu entorno familiar o social. Le tienen que hacer sus encuestas, ¿sí? Pueden tomar las mismas preguntas que yo voy a formular, pero la idea es que ustedes hagan su encuesta y hagan su propia tabla siguiendo todos los pasos que yo voy a enseñarles, ¿sí? Luego vas a elaborar, vas a hacer lo mismo que yo he hecho. 2 veces, ¿sí? 2 veces. Muy bien, esto se hace en el cuaderno, por si acaso. Esto no está en el libro, ¿ah? ¿Ya? Que quede clarito, no está en el libro. Bien. Vamos a pasar entonces a la retroalimentación de la sesión. Gestionamos información estadística sobre la discriminación en nuestro entorno familiar y social. ¿Qué mencioné? Que vamos nosotros a elaborar, ¿sí? Elaboramos una encuesta y recopilamos datos sobre la discriminación en tu entorno familiar y social. Eso vamos a hacer, ¿ya? Presten mucha atención. Pero para elaborar una encuesta, debo recordar y entender algunos conceptos. A ver, recuerden ustedes, ¿cómo se llama esa técnica que vamos a realizar para... Ahí está, muy bien, encuesta, excelente. ¿Qué es una encuesta? A ver, uy, se quedaron mudos. Preguntas. Ahí está, muy bien. Es una técnica donde voy a realizar preguntas, donde voy a formular una cantidad de preguntas ¿para qué? Para obtener información. Eso es una encuesta. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. ¿Sí? Vamos a silenciar eso. Ya está. Entonces, la encuesta es una técnica de investigación que busca obtener información en una muestra de una población mediante un cuestionario. Ahí está, ya. Ahí hay un concepto más formal, ¿sí? Nosotros lo hemos ido
encontrando de poquito a poquito y ahí encontramos una definición formal de lo que es una encuesta. Pero para elaborar la encuesta debemos tener algunos aspectos muy importantes. ¿Cómo? Tenemos que tener 4 aspectos muy importantes. Dejen de jugar con el lápiz. Uno es, si vamos a hacer una encuesta tenemos que tener un objetivo, ¿ya? Un objetivo clarísimo hacia dónde nos dirigimos. ¿De acuerdo? O sea, plantear el objetivo de la encuesta. Luego, tenemos que definir lo que es la población y muestra, establecer un método de cómo medir lo que se está recogiendo y por último, diseñar el instrumento, o sea, hacer nuestro cuestionario. Bien, vamos a explicar cada uno de ellos rápidamente, ¿ya? Plantear el objetivo de la encuesta. Para eso tenemos que tener clarísimo cuál es nuestro objetivo, sobre qué datos se desea recoger información y para qué recopilarlos. En nuestro caso, ¿sobre qué vamos a recoger información? Sobre la discriminación. Claro. Eso es nuestro objetivo, hablar sobre la discriminación. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Eso es nuestro objetivo. ¿Sí? La encuesta sobre la discriminación tiene como objetivo recoger información sobre la cantidad de personas que han sido víctimas de discriminación. ¿Sí? Eso es el objetivo. También conocer cuáles fueron las causas, los lugares más frecuentes donde tuvieron ese problema, ¿no? Donde fueron discriminados. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿para qué recogemos información? ¿Para qué vamos nosotros a preguntar a una y otra persona? ¿Para qué? ¿Para conocer nomás? Para saber cuántas personas son discriminadas. Muy bien, para saber. ¿Qué más? ¿Alguien más sabe, me puede decir algo? Para saber a qué personas les sufren de bullying, de discriminación. Muy bien. Luego que tú sepas cuántas y cuáles fueron Para esas saber personas. ¿Cuántas personas contamos, profesor? Muy bien. Y luego que tú sepas quiénes son, ¿qué harías? ¿Cómo? Si tú ya te enteras cuántas personas son y quiénes son, ya, por ejemplo, yo hago mi encuesta y sé que Pablito, Juanita, Pepito, Sósimo, ellos sufren bullying, ellos sufren de discriminación. Y ahora, si ya tú sabes quiénes son, ¿qué harías? Hacer una encuesta, Aparte de eso, ayudarle hablando con él. excelente, muy bien, porque no solamente... ¿Cómo? ¿Buscar la solución? Excelente. No solamente es el punto en que ya me voy a enterar cuántos son, quiénes son, y ahora sí los quedo mirando y digo, pobrecitos, no pues. Tenemos que nosotros, después de conocer todo eso, tenemos que informar, tenemos que concientizar a la comunidad. Mira, ¿qué está pasando? Esa persona se siente mal, está deprimida porque lo discriminan. Entonces comenzamos nosotros a concientizar a la comunidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que eso disminuya, ¿sí? Y poder nosotros contribuir a eso, a esa disminución. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de investigación, hacemos una encuesta, es por un objetivo clarísimo. ¿Sí? Es un objetivo claro. Uno, vamos a estudiar la discriminación. ¿Pero para qué? ¿Qué cosa queremos? ¿No? Que lo que queremos es de que informar a la gente y concientizarlo, pues, porque mira, ve cuántas personas sufren de eso y no debe pasar. Mira cuántas personas se deprimen y hasta se pueden suicidar por esa depresión. Cierto, tienes mucha razón. ¿Estamos o no? Entonces podemos brindarles ayuda, podemos conversar con ellos o podemos nosotros pedirle a un adulto que lo apoye o pedirle ayuda de un psicólogo que lo apoye, ¿no?
Porque estamos salvando vida, ¿sí? Estamos salvando una vida en realidad. ¿Cuál es el otro aspecto? Es definir población y muestra. ¿Sí? ¿Y te acuerdas tú qué es población? ¿Qué es muestra? Población es todo. ¿Sí? Población es todo. Conjunto de individuos o personas o cosas o animales que tienen o que van a ser encuestados o evaluados. ¿De acuerdo? Entonces tenemos así, mira, ve, esa es población. Todo. ¿Y qué es muestra? A ver, ¿alguien me opina qué es muestra? Ejemplo, 1 vale 10. 1 vale 10. Ah, puede ser un ejemplo numérico me estás dando. Muy bien. La muestra es una porción, una partecita. Mira, ve, esa es una muestra. Por ejemplo, ahora que estamos esto con el COVID, las pruebas rápidas, para saber si una persona tiene COVID, utilizan las pruebas rápidas. Y para la prueba rápida te extraen una pequeña muestra de tu sangre. ¿Sí? A ver. Te sacan una pequeña muestra de tu sangre. ¿Sí? Entonces, eso es muestra. Una pequeña muestra, una pequeña porción de toda una población. ¿De acuerdo? Ahora, todos presentan lo que es una variable estadística. La variable estadística son dos, la cuantitativa y la cualitativa. Ahí está. La cuantitativa puede ser discreta o continua y la cualitativa puede ser nominal u ordinal. ¿De acuerdo? ¿Cuántas variables son? Son dos. Cuantitativa que te habla de cantidad y cualitativa que te habla de cualidad. Y la cuantitativa son dos, que es discreta y continua. ¿Y cuándo me doy cuenta que es discreta? Porque son cantidades enteras. Por ejemplo, los números de hijos, número de hermanos. Y continua porque, aparte de números enteros, pueden ser decimales. En otras palabras, las continuas son medibles, se puede medir, ¿sí? El peso, la estatura. La nominal, cualitativa nominal, porque su mismo nombre lo dice, nomina nada más. No hay un orden ni jerarquía, ¿ya? Por ejemplo, el estado civil, la religión, no podemos decir que el católico va primero, que el evangelista va primero, no. No hay un orden, no hay jerarquía. Estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, o sea, no hay un orden en eso. En cambio, en lo ordinal sí. Nivel socioeconómico, si hay un orden. Orden de mérito, también. ¿De acuerdo? Excelente, entonces. ¿Cuál es el otro punto? A ver, ahí tenemos, ¿no? La información, si una persona sufrió discriminación o no, la causa de la discriminación y el lugar más frecuente donde se produjo el acto de discriminación corresponden a variables cualitativas nominales. Claro, ¿sí? Para nosotros una variable es la discriminación. El lugar también es una variable nominal, ¿sí? El lugar donde se produjo la discriminación y las causas es una variable nominal. Otro, establecer métodos de medición de recojos, ¿sí? Bueno, en este caso va a implicar cómo se aplica el instrumento de medición, ¿sí? Bueno, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar a las personas, vamos a ir a hacer una entrevista personal, podemos hacer una entrevista telefónica, podemos hacer un cuestionario por correo o Facebook, o observación directa a otro medio. A ver, podemos nosotros tener nuestro cuestionario y preguntar a papá, preguntar a mamá, preguntar a tu hermano, a tu hermanita, ¿no? Si tu tío vive en casa, preguntar a tu tío, a tu tía,
¿De acuerdo? O si no, agarro mi teléfono, le comienzo a llamar a mi tío, a mi tía, a mi vecino, a mi vecina. O si no, agarro por el Facebook, hago un formulario de preguntas y lo pego ahí y la gente va a comenzar a responder, ¿no? Claro, ¿ves? Entonces, esos son los métodos de medición o recojo de información. Y por último, diseñar. Para que nosotros diseñemos el instrumento, tenemos que elaborar el cuestionario a utilizar. Vamos a definir dos tipos de preguntas. Un tipo de preguntas que son abiertas y otro tipo de preguntas que son cerradas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Sí? Las abiertas deben ser contestadas, ahí está, por el encuestado, por sus propias palabras. ¿Sí? ¿De acuerdo? En cambio, las preguntas cerradas, ¿sí?, son donde refleja su opinión o situación personal. O sea, quiere decir que tiene que elegir alternativas que tú propones. Pueden ser diatómicas o de opciones múltiples. ¿De acuerdo? Bien, entonces, a ver chicos, préstenme atención. Nos vamos a quedar por el momento ahí. Escúchenme, preguntas del cuestionario. Nos queda unas 4 hojitas más. Todo lo que nos falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hojitas nos faltan. Bien, el Zoom se va a terminar en 4 minutos y medio. ¿Ya? Cuando se termine, van al grupo y en el grupo estoy compartiendo el siguiente Zoom. ¿Ya? O sea, quiere decir que si se corta, entramos al siguiente Zoom. ¿Me entendieron? ¿Sí? Hay otro Zoom que acabo de colgar que dice 10 de la mañana. ¿Me entendieron, chicos? Ya está. Muy bien, entonces. Sí, profesor. Ya está. A ver, acá me dice que me queda 3 minutos, 4 minutos me queda exactamente. Entonces voy a seguir explicando. Y si se corta, entramos al otro Zoom, ¿ya? Para continuar. A ver. Listo. Entonces me quedé acá. Me quedé. Pregunta de encuesta. Acá está. ¿Ves? Antes de llegar a hacer nuestro cuestionario, he ido haciendo varios conceptos. Primero, voy a hacer una pregunta dicotómica. ¿Qué es dicotómica? Que tiene dos respuestas, ¿sí? Que tiene dos alternativas. Por ejemplo, mira, a ver. Por ejemplo, ahí está. La primera pregunta que le puedes preguntar a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu abuelo, a cualquiera, al entrevistado, le dices, ¿has sido discriminado? Si te dice que sí, o te puede decir que no. No puede haber otra respuesta, ¿no? O si tú le preguntas a alguien, te puede responder, tal vez, no creo, ¿no? No creo que si tú preguntes, ¿has sido discriminado? Y te responda, tal vez, eso no puede darse, ¿no? No puede darse. Entonces, la primera pregunta que yo debo hacer es, ¿has sido discriminado? La persona puede responder sí o no. ¿De acuerdo? La segunda pregunta es conocer las causas de la discriminación, o sea, ¿por qué ocurrió eso? ¿Sí? ¿Qué vivieron las personas encuestadas? Entonces, para eso hago una encuesta múltiple o pregunta múltiple. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Por ejemplo, rasgo facial o físico, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia, otro. Por ejemplo, rasgo facial, cuando es trigueñito, cuando es muy blanquito, o de repente tiene la nariz un poquito más levantada, o tiene una orejita un poco más pequeña, no sé. Entonces, cuando observan esos rasgos faciales o físicos, ya comienzan a burlarse. O presenta una discapacidad, por ejemplo, puede haber sufrido de polio y cojea un poco, ¿no? Color de la piel,
o lugar de procedencia, ¿no? Cholo, dicen, ¿no? Y eso no está bien, eso es una discriminación, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda pregunta es, si te contesta, sí he sido discriminado, entonces le preguntas, ¿cuál fue el motivo de discriminación? Si a la primera pregunta te respondió que sí. ¿Qué harías si a la primera pregunta que le haces te responde que no? ¿Continúa con la encuesta? No, profesor. Ya no, pues claro, muy bien, ya no continuaría con la encuesta. Porque no ha sido discriminado, pues si no ha sido discriminado, no le vas a preguntar cuál fue el motivo que te discriminaron, ¿no? Si no ha sido discriminado. ¿A quiénes le puedes hacer la segunda pregunta? A los que dicen que sí. Ahí está, muy bien. Claro, a lo que me respondieron que sí, tengo que yo continuar con la encuesta. Y ahí está la segunda pregunta. La tercera pregunta que voy a hacer son 5, ¿ah? Son 5 preguntas que voy a hacer. Va referido al lugar. ¿Sí? La tercera pregunta es el lugar. Vamos a ver. ¿En qué ámbito ocurrió el hecho? O sea, ¿dónde ocurrió el caso? ¿En la escuela, espacio público, lugares? Ya. Ahora de nuevo, profesor. Hola, hola. Hola, hola, hola de nuevo. Vamos a ir admitiendo a los chicos. Ya vamos a acabar. Vamos a seguir admitiéndolos. Está bonito, a mí me gusta bastante este tema, la estadística de... No es porque formar un cuestionario no es armar por armar. Y es bastante interesante, porque en nuestro caso de hoy solo nos estamos centrando en la discriminación. Nosotros nos podemos orientar de forma empresarial, ¿sí? Si queremos abrir un negocio, también podemos usar la estadística, ¿no? Podemos ver cuáles son las necesidades de las personas. Si yo, por ejemplo, quiero emprender, ahora le llaman emprendedor, ¿no? Ya no le llaman, pues, comerciante, ¿no? Ya cambiaron de nombre ya. Ahora le llaman emprendedores, ¿sí? El que hace un negocio, él forma una empresa, y ahora le llaman emprendedores. Ya no le llaman, pues, comerciante, empresario, ¿no? Les llaman emprendedores. Entonces, si tú quieres emprender, quieres ser un emprendedor exitoso, tienes que aprender a hacer tus instrumentos de investigación. Tienes que aprender. Si quieres ser exitoso. Uno dice, no, profesor, y ahora yo quiero ser emprendedor. ¿Qué debo utilizar? Estos tipos de herramientas. La primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuáles son las necesidades de las personas?
qué es lo que la persona quiere comprar, consumir, qué es lo que quiere tener, lo que otros no tengan. Entonces comienzas a hacer cuestionarios de esa naturaleza. Entonces las personas van a llenar, van a escribir sus necesidades. Tú vas a tener todos y vas a decir, wow, entonces ya tengo qué cosa producir para venderles. Y si tú produces lo que ellos quieren, de hecho ellos te lo compran, porque ellos escribieron lo que quieren. Entonces, si tú a tu parecer dices, creo que las personas van a querer tal cosa, y lo produces, después estás con toda tu mercadería ahí, porque no lo compran, porque no es necesidad, ¿sí? No es necesidad de ellos, ¿de acuerdo? No es necesidad. Entonces, las técnicas de este instrumento es muy, muy importante, porque yo lo puedo aplicar en diferentes ámbitos. Como les mencioné, ahorita, ¿cómo se les llama? Emprendedores. Y para ser un buen emprendedor tienes que aprender a hacer estos tipos de técnicas, y estas técnicas se apoyan ¿en qué? En consultar, preguntar, saber cuáles son las necesidades de las personas. Muy bien, ya veo que ya están ya 23. Ahora sí vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar, voy a pasar la asistencia por ahí, voy bajando para que se quede grabado y de ahí colocar quiénes son los que han asistido. Bien. Profesor, Dime, Pierito, vecino. ¿sí se escucha? Sí, te escucho, Piero. Ah, ya. ¿Qué dejó? Sí, Piero es mi vecino, vive al frente de mi casa, Piero. A veces me encuentro con él cuando voy a comprar pan. Y a veces lo veo en su techo jugando con su perrito. Ese Pierito. ¿En serio? ¿En serio? Ah, ya. Y me gusta cómo juega él con su perro. A mí me encantan los perritos. Yo tengo una perrita. Yo tengo un perro llamado Akira. ¿Cómo se llama? Akira. Akira. Sí. ¿Qué raza es tu perrita? Chusco. Chusquito, igual que el mío. Yo le encontré en la calle mi perrita y lo recogí. Y es bueno. A mí Dime. me regaló mi abuelita. Ay, qué bonito. Ya está. Ahora sí, continuamos. Voy a activar. A ver. Ya. Creo que voy a hacerlo así nomás para poder ver quiénes son los que van ingresando. Ya está. Entonces, compartir la pantalla todavía, ¿no? Ya voy a compartir la pantalla. Ahí está. Ahora sí. Vamos a admitir. Ya. Vamos a seguir admitiendo porque están entrando todavía. ¿Sí? Algunos se han quedado. Ya está, qué bueno. Voy a minimizar esto. Ahí está. Entonces me quedé en la número 3. ¿Sí? La tercera pregunta es el lugar donde ocurrió el hecho, ¿no? Entonces puede ser, le preguntas tú, ¿dónde ocurrió la discriminación? Tú le pones alternativas. ¿En la escuela? ¿Espacios públicos? ¿Lugares de consumo como restaurantes, cines o medios de transporte público? Y si el encuestado se queda mirando y dice no, en ninguno de ellos, otro, entonces ahí van a escribir cuál ha sido el lugar donde ha pasado pues por este fenómeno de la discriminación. La cuarta pregunta, mira, también es dicotómica, ¿sí o no? ¿Sí? Le preguntas, ¿tus amigos o familiares han discriminado a alguien? ¿No? Entonces, el objetivo es conocer la cantidad de personas del entorno del encuestado que ha realizado actos de discriminación. Eso es el objetivo. ¿De acuerdo? Vamos a aceptar a José. Finalmente, la quinta pregunta, ya la última, es una pregunta abierta, ¿sí? Y le preguntas, si deseas, puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste. Entonces, ahí está, ¿ves? Donde la persona
va a escribir, va a relatar cómo se sintió y qué desea él que pase, ¿no? Entonces, esta información, la quinta, es muy valiosa, ¿de acuerdo? Muy valiosa, como las demás también. Bien, entonces, ¿cuántas preguntas te dije que íbamos a hacer? 5. Ahora te voy a mostrar, ahí está, mi cuestionario de pregunta. Ahí está mi cuestionario de pregunta. ¿Sí? Ahí está, le pongo en la parte, mira, todo cuestionario tiene un título y le pongo mi título, mira. Estudios sobre la discriminación a estudiantes de secundaria y familiares. Y tiene que tener una pequeña información sobre ella. Dice, estimado o estimada, marque con una X la respuesta que usted crea conveniente para cada una de las preguntas con total sinceridad. Sus respuestas ayudarán a recoger información, estudiarlas y generar reflexión en nuestro entorno local sobre la discriminación. ¿Te das cuenta? Entonces, tienes que colocarle de qué se trata la encuesta. Y ahí después vienen las preguntas. ¿Has sido discriminado? Si tu respuesta es no, continúa con la pregunta 4. ¿Sí? Claro, el que respondió que no, ya no va a responder la 2 ni la 3. De frente se va a la 4 y punto, ¿no? Y también la 5, ¿no? Continúa con la 4 y la 5. El que te respondió que sí, tiene que responder la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces, acá ya tenemos un formulario que hemos ido elaborándolos paso a paso. Cada pregunta tiene un objetivo, ¿sí? Cada pregunta tiene un objetivo. Muy bien. Entonces, yo lo que voy a hacer a continuación, mira, esto fue la primera actividad, elaborar nuestro formulario. Fue nuestra primera actividad. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a suponer que ya hice la encuesta, ¿ya? ¿A cuántas personas tenía que encuestar? 30, ¿no? 30. Muy bien. Entonces yo voy a suponer que ya encuesté a 30. Pero ustedes lo tienen que hacer de realidad, encuestar a 30 personas, ¿ah? Ya, encuesté a 30 personas, ya tengo encuestadas a las 30 personas y ahora voy a organizar los datos que he recopilado en una tabla de frecuencia. ¿Ya? Tengo que recopilar. La primera pregunta que hice, ¿ha sido discriminado sí o no? Entonces ya estoy yo evaluando pregunta por pregunta. ¿De acuerdo? ¿Y a dónde voy a llevar eso? A una tabla de frecuencias. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Tengo que llevar una tabla de frecuencia. Yo te pregunto, ¿acá hay una variable, sí o no? ¿Cuál es la variable? Discriminación. Si ha sido discriminado o no ha sido discriminado. Ahí está. El encuestado te va a decir si he sido discriminado o discriminada. O no he sido discriminado o discriminada. Yo voy a suponer que los que han sido discriminados han sido 10. Por lo tanto, los que no han sido discriminados, 20. O sea, estoy hablando de ¿cuántas personas? De 30 personas. ¿Sí? ¿Recuerdas cómo se halla la frecuencia relativa? A ver, avancemos. Frecuencia relativa, lo habíamos visto en la sesión número 4. Semana 4, no creo que te acuerdes. Sí recuerdo yo la semana 4, hablamos de la frecuencia relativa. Ya de ahí tocamos otras competencias hasta hoy, que recién estamos tomando nuevamente la competencia de número 4, la competencia número 4. A ver, vamos a ir por partes. Ahí está la frecuencia relativa. Es hallar la frecuencia absoluta, voy a usar mi puntero láser, ahí está. Es la frecuencia absoluta entre el total de datos. O sea, si yo quiero hallar esta frecuencia relativa, tengo que dividir 10 entre 30. Así. 10 entre 30. Y eso me sale 10 entre 30, 0,33. Y eso voy a colocar acá. 0,33. Para saber la frecuencia relativa de los que no han sido discriminados, entonces, ¿cómo será? ¿Cómo será? 20 entre... Entre 30, muy bien, ahí está, ¿ves?
20 entre 10 30. entre 30. Claro, 10 entre 30 es el primero, el que han sido discriminados. Y los que no han sido discriminados, 20 entre 30. Y eso sale 0,67. Si yo sumo 0,33 con 0,67, eso me sale 1. ¿Cómo hallo el porcentaje? Multiplico 0,33 por 100 y 0,67 por 100. A ver, mira, a la derecha, ahí está el porcentaje. Multiplicamos la frecuencia relativa por 100. O sea, 0,33 por 100 me sale 33%. Y 0,67 por 100 me sale 67%. Y la suma es 100%. ¿Qué cosa quiere decir? Mira, de las 30 personas que yo he encuestado, el 33% de las personas han sido discriminadas. Y el 67% de las personas no han sido discriminadas. ¿Ves? ¿Te das cuenta que ahora estamos hablando en porcentajes? ¿No? A ver, pregunto. Genieve. Pregunto de Genieve. ¿Cuántas personas en porcentaje han sido discriminadas? 100%. ¿No? Las que han sido discriminadas. ¿Cuántas personas en porcentaje? Muy bien, el 33%. Excelente. A ver, vamos a preguntar a Randy. Randy, que estás por ahí. ¿Cuántas personas no han sido discriminadas en porcentaje? 67%. Muy bien. Entonces, esta tabla me está ayudando a hablar en porcentaje con respecto a la primera pregunta. Y así sucesivamente. Cada pregunta le voy a hacer una tabla. Así es. ¿Sí? Mira, a ver. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuántas variables tengo acá? 1, 2, 3, 4 variables. ¿Te das cuenta? Entonces, tengo que hacer una tabla con 4 variables. Ahora, mira, ¿cuántas personas he considerado que han sido discriminadas? ¿Cuántas personas he considerado que han sido discriminadas? 10. ¿Ya? Mira, yo estoy haciendo solo un ejemplo. Ustedes lo van a hacer en realidad. ¿Ya? Y van a seguir todos los pasos. ¿De acuerdo? Van a seguir todos los pasos. Entonces, acá tenemos 10 personas. Yo he considerado 10 que han sido discriminadas. ¿Quiénes van a continuar a llenar las demás preguntas? ¿Cuántas personas van a continuar a llenar las demás preguntas? María Bayona. ¿Cuántas personas van a continuar a llenar la demás preguntas? La pregunta 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas? Las que dijeron que han sido discriminadas, pues. ¿Sí? Hay 10. Claro, 10. Estas 10 personas que han dicho que han sido discriminadas, entonces esas personas van a continuar llenando el formulario. ¿Sí? Van a continuar llenando el formulario. Muy bien. Y las otras 20, ya no, pues ellas de frente se van a responder la 4 y la 5 nada más, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos con la segunda pregunta. Y ahí te he puesto algo bien claro. Ahora, el 100% es 10 personas. Porque de las 30 personas, solamente 10 dijeron que han sido afectadas. Entonces, solamente voy a continuar con esas 10 nada más. Y esas 10 personas van a ser ahora mi 100%. ¿Sí? Abro mi tabla. Ahí está mi tabla. ¿Cuáles son las variables? ¿Lo dije? Rasgos, discapacidad, color de piel y lugar de procedencia. Discapacidad. Ahí está. ¿Sí? Esas son las variables. Discriminación. Muy bien. Discriminación, color de piel, así es. ¿Cuántas personas debo sumar acá en total? Las personas. ¿Cuántos deben ser? 30. 30. 10. 10, muy bien, acá está, pues, porque ahora solamente 10 nomás van a continuar llenando mi tabla. ¿Está bien o no? Entonces, tú vas a hacer ese conteo. Mi conteo es así. 4, 1, 2, 1, 2. O sea, ¿cuánto suma todo eso? 10. ¿Sí? 10. Ahí está mi conteo. Mi conteo son usando palotes. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se llama la frecuencia relativa? ¿Te acuerdas? 4 entre
Ahí está. De 10. 4 entre 10, 1 entre 10, 2 entre 10, 1 entre 10 y 2 entre 10. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Así hallamos la frecuencia relativa. Vamos a ver, ¿cuánto es 4 entre 10? 0,4. 1 entre 10, 0,1. 2 entre 10. 0,2. Muy bien. Participen, participen, ¿ah? 1 entre 10, 0,1. Y 2 entre 10. 0,2. Muy bien. Ahí están todas las respuestas. ¿Y cómo hallo la frecuencia porcentual? Dividiendo con el 10. Multiplicando por 100. Muy bien. Multiplicando por 100. 0,4 por 100 sale 40%. 0,1 por 100. 10, 20, 10, 20. Ahí está. A ver. Pregunto, a ver. Voy a preguntarle a María que está ahí a la vista. María Victoria. Sí. Dime, ¿qué porcentaje que sufrieron de discriminación? ¿Qué porcentaje es que sufrieron de discapacidad? Como profesor, es que los audios de los demás... Ya, voy a silenciarlos, ¿ya? Stephanie. Ahora sí. María Bayona, activa tu audio. ¿Qué porcentaje sufrieron discapacidad? 10%, muy bien. Stephanie Ramos, ¿qué porcentaje sufrieron la discriminación por color de piel? 20%. Excelente, ¿no? Excelente. Tenemos a Alexander Salcedo. ¿Qué porcentaje, Alexander? ¿Qué porcentaje sufrieron la discapacidad por lugar de procedencia? A ver. Yo, profe. A ver, tú dime, Elvis. ¿Qué porcentaje sufrieron la discriminación por lugar de procedencia? 10%. Muy bien, 10%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de 10, 1 es ese caso. A ver. Voy a preguntar a ver, ¿quién más está por acá? Marco Antonio Cárdenas. Marco Antonio, activa tu micro, Marco Antonio. Ya está. Marco Antonio, dime, ¿cuál es el porcentaje que sufrieron discriminación por rasgos faciales? El 40%. Muy bien, Marco Antonio, el 40%. ¿Y qué cosa quiere decir? Que de 10 personas, 4 de ellas sufrieron ese tipo de discriminación. ¿Ves mi puntero? ¿Ves? De 10, 4 sufrieron eso. De discapacidad, de 10, 1 persona. Color de piel, de 10, 2 personas. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera nosotros podemos dar respuesta a varias preguntas. ¿De acuerdo? Podemos dar respuesta a varias preguntas. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Voy a poner esto por acá. Ya está todo lleno ya. Dice, ¿en qué ámbito ocurrió el hecho? Escuela, espacios públicos, lugares de consumo. Yo he puesto mi conteo acá. 7, 1, 2. ¿Cuánto tienen que sumar? 10, porque solo son 10 las personas que pasaron pues a seguir llenando las encuestas.
¿Cómo llamo la frecuencia relativa? 7 entre 10. ¿Cuánto es? 0,7. 1 entre 10. ¿Cuánto es? 0,7 por 10. No. Por 100. Por 100, para hallar el porcentaje. Muy bien. 1 entre 10, 0,1. Y para hallar el porcentaje, por 100. 2 entre 10, para hallar el porcentaje, por 100. Claro. Entonces, pregunto, a ver, voy a preguntar, a ver, respóndame a ver, vamos a preguntar a Casey, por ahí lo he visto a Casey. Casey. Sí, profesor. Ya, Casey, dime, ¿cuál es el porcentaje que ha sufrido discriminación en la escuela? 70%. El 70% de las personas. Mira, ¿te das cuenta que el mayor número de discriminados está en la escuela? O sea, el mayor abuso está en la escuela. A ver, Leonardo, vamos a ver. Leonardo, acá está Leonardo, activa tu micro. Ya está. Leonardo, dime, en los espacios públicos, ¿cuál es su porcentaje? 10%, profesor. Muy bien, excelente, me gusta eso. Vamos con Pierito Hurtado. Piero, vecino, dime, en lugares de consumo, activa tu micro, Piero. ¿Dónde está? Ya se movió. Piero, activa tu micro. Piero la 1, Piero las 2. Piero se fue a tomar desayuno. No, se murió de hambre. No, ya estamos haciendo bullying, ¿eh? Eso no es, ¿ah? Muy bien, vamos con otra persona. Randy, ahí está Randy a la vista. Activa tu micro. Dime, Randy. Hola. Ya activó Randy. Randy, ¿cuál es el porcentaje de discriminados en lugares de consumo? 20%. Muy bien. Vamos a la pregunta 4. Paso por acá mi tablita. ¿Tus amigos o familiares han discriminado a alguien? ¿Cuántas personas? En este caso son 30. Pues, ¿te acuerdas que dije que dijeron que no? De frente se iban a la pregunta 4, pues, ¿no? Ahí tienen que sumar 30. Yo estoy considerando que han respondido sí 17 personas y que han respondido que no 13 personas. Entonces, ¿qué porcentaje de personas han respondido que han discriminado a alguien? 57%. Muy 57 bien, personas. 57%. Y 43%. Y 43 son las que no cometen ese tipo de actos de discriminación, ¿no? Es malo. Claro. No, tampoco decimos que son malos, ¿no? Sino que es falta de uno de los valores, falta de las prácticas de los valores. Nosotros tenemos que practicar nuestros valores, ¿sí? El valor del respeto, el valor de la amistad, el valor de la armonía. Eso es lo que nosotros debemos practicar. Y ahí nos estamos dando cuenta que es la falta de la práctica de los valores, ¿no? El valor del derecho también, ¿sí? El derecho, porque todos tenemos derecho a ser respetados, ¿sí? Muy bien, sigamos entonces con la última pregunta. Bueno, si deseas puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste, dice. Continuando con el ejemplo, solo 6 personas respondieron esta pregunta. Bueno, para mí fueron 6 ejemplos, ¿no? Para mí, ¿sí? Las cuales relatan los momentos desagradables que cuando fueron discriminados. Bueno, yo estoy poniendo como ejemplo que han sido 6, ¿de acuerdo? Porque esto es mi ejemplo. Esta información, al ser una pregunta abierta y tener respuestas muy variadas y extensas, no es posible organizarlas en una tabla de frecuencias. Claro, porque cada uno va a tener una historia distinta de cómo ha sido discriminado, ¿no? Y lo que está haciendo en la pregunta 5 es compartir lo que vivió. Considerando la intención de estudio, la utilizaré como testimonio de sensibilización sobre el impacto negativo que tienen los actos de discriminación en las personas. ¡Claro! Por ejemplo, yo terminé de hacer mi encuesta y
La pregunta 5 solamente, en mi caso, fueron 6 nomás que llenaron. Y yo me pongo a leer los casos de los 6. Y carambas, me pongo a leer y me comienzo a sensibilizar por ellos, porque han pasado por situaciones difíciles, por lo que estoy leyendo. Entonces, yo ya entendí el mensaje de esas personas. Y cuando yo comienzo a concientizar, a comunicar, a informar a la comunidad, utilizo esa información que tengo de la pregunta 5. ¿Para qué? Para poderlo sensibilizar, porque yo puedo decir, Pedrito, Juanita, o tal vez puedo hablar de manera anónima, ciertas personas los han tratado así, y estas personas han sufrido depresión, han llegado hasta el punto de querer suicidarse. Otras personas han pasado por tal punto hasta llegar a cortarse. Entonces, ¿ves? Cuando yo ya estoy escuchando que alguien está hablando referente a que una persona se está haciendo daño, caramba, me pongo a pensar y digo, uy, qué daño he hecho a la sociedad, ya no lo vuelvo a hacer, más bien voy a comenzar a aportar. Cambio mi forma de pensar. ¿Te das cuenta? Muy bien. ¿Qué te pareció nuestra sesión de hoy? Muy interesante. Muy Interesante. interesante. Increíble. Muy interesante, Increíble. Sin profesor. palabras, Está sin bueno. palabras. Sin palabras. Muy interesante, profesor. Excelente, chicos. Mira, yo acá... Más interesante que ver la tele. Gracias, gracias. Miren, acá tengo ¿dónde estás? Sesiones. No, ahí no es. Evidencias, fichas, semana 18. Aquí está. Aquí tenemos. Vamos a poner esto por aquí. Aquí tenemos entonces la ficha. Todo lo que he explicado, ¿ya? Conceptos, formas, ya me quedan 10 minutos. Conceptos, formas, ustedes lo van a replicar, ¿ya? Lo van a replicar en su cuaderno. Van a leer todo esto y van a ver que lo que he hecho, ustedes lo van a replicar con sus propios datos, ¿ya? Con sus propios datos. Luego, esto se hace en el cuaderno. Acá tengo la otra hojita. Esto es la rúbrica que ustedes van a completar. ¿Ya? También se los voy a compartir. En esta rúbrica, voy a abrirlo mejor. Abrir por... Ya está. Acá está. En esta rúbrica... ¿Sí? Ahí ves, te das cuenta. Esto es como una encuesta para mí también. ¿Sí? En este es como una encuesta que yo recojo información sobre ustedes. Por eso pongo, mira, mi título. Evalúo mis aprendizajes. Estimado estudiante, te presento la siguiente ficha para que puedas autoevaluarte. Es mi rúbrica de autoevaluación. Es decir, analizar tus avances y dificultades con relación a la competencia que desarrollaste. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Es nuestra competencia de hoy. Y esto te va a servir para que sigas mejorando. ¿Ve? Acá, primera es que si identificaste las nociones básicas de la estadística como población, muestra, individuo, variable, frecuencia absoluta, relativa y porcentual, vas a colocar si es sí o no. Identificaré variables cuantitativas y cualitativas, vas a colocar sí o no. Organicé los datos de una tabla de frecuencia, vas a colocar sí o no. Empleé procedimientos para calcular frecuencias absolutas, relativas y relativas porcentuales, vas a colocar sí o no. Realicé conclusiones a partir de interpretación de tablas de frecuencia, vas a colocar sí o no. ¿Te acuerdas esto, no? Conclusiones. Eso es hablar acerca de los porcentajes, a eso se refiere. La otra parte es si tú gestionas tu aprendizaje. Organicé mi tiempo estableciendo horarios, ¿sí o no? Determiné aprendizajes que debo desarrollar en el día y los registré en mi portafolio, o sea, en tu cuaderno, ¿sí o no? Identifiqué mis fortalezas y dificultades, porque
Cuando te dice fortalezas es porque pude entender y me amplió en varias cosas. Dificultades, algo que no haya comprendido, ¿sí? Para el desarrollo de los aprendizajes que me he propuesto lograr el día de hoy. ¿Sí o no? Me reforcé en superar las dificultades hasta lograr el aprendizaje que me he propuesto. ¿Sí o no? Evalué mis acciones y actitudes. ¿Sí o no? Cumplí con organizar mis trabajos en mi portafolio. ¿Sí o no? Todo esto lo vas a llenar después de hacer tus tareas y lo envías, ya sabes, al enlace de tareas. ¿Sí? Y por último, acá lo que vas a hacer es llenar tus comentarios. Pues. ¿Qué situación te fueron más fáciles para resolver? ¿Qué situación necesitaste mayor esfuerzo? ¿Qué aspecto crees que debes seguir mejorando? Porque siempre hay algo que mejorar. ¿Qué compromisos tengo que realizar? Y cómo me he sentido en participar en la estrategia de hoy, Aprendo en Casa. ¿Sí? Así es, así como ya le escuché a ustedes decir de película, ¿no? De película. Entonces eso también les voy a compartir, es la rúbrica del día de hoy. ¿Esa nada más la tarea, profe? Claro. Ese es mi... Ya está. Bien, chicos. Me queda 5 minutos. Bueno, aprovecharlo esos 5 minutos. Voy a ampliar. Bueno, que ya pasé la asistencia en el anterior. Sonrían. Para la foto. Para la foto, dice. Vamos por ahí. Qué lindo gatito. Camila está con su número 2 ahí, con sus deditos. Yo con los 3. Muy bien, vamos a capturar pantalla. ¿Cómo está, maestro? Ahí está el subdirector, nos está acompañando. Me imagino que va a dedicarles unas palabras a ustedes. Muy bien, ahí el subdirector les ha dedicado unas palabras y se ha despedido. Qué bueno. Nos ha estado acompañando en todo momento y ha visto la participación de ustedes. Me alegra, chicos, haber estado con ustedes y que se hayan comportado a la altura del primer año de secundaria, a la altura de los alumnos del 5128, en el cual yo siempre me encuentro muy contento, muy orgulloso de ustedes, y es por esa razón que trabajo para ustedes, pues, ¿no? Trabajo para que ustedes lo puedan entender, trabajo para que ustedes aprendan y sean mucho más adelante, ¿ya? Me alegra verlos. Profesor. Dime. Profesor, buenos días. Soy la alumna Heidi Escobar Parra y estaba en el Zoom como Elvis Fuente. Ah, ya. Muy bien, no te preocupes. Recuerden siempre que coloquen su asistencia también en el WhatsApp, ¿sí? En el WhatsApp. Yo después ya me pongo a ver nuevamente mi video donde paso la relación de nombres
Y como acá la alumna dice que ha estado pues con otro nombre, ¿no? Entonces no hay problema, no hay problema. Yo ahora Sí, vuelvo a revisar el audio. disculpe, sino que estoy haciendo con la computadora el nombre. Ya está, perfecto. Eso es bueno comunicar, porque yo veo Elvis Fuentes y después lo busco en mi lista y no está, ¿no? Y ahí encuentro el dilema, y Así eso es pues. bueno. Es muy bien, muy bien. Algunos me ponen solamente su nombre y ya me mato yo después buscando sus apellidos. Soy del primero B. Muy bien, señorita. Bueno, paso a despedirme, chicos. Bye bye. Cuídense. Recuerden lavarse las manos frecuentemente. Profesor. Abrazo para todos, abrazo, abrazo. Gracias.